Y bueno, esta mañana vamos a continuar con la serie de predicaciones sobre el libro de los Hechos. Le invito a abrir su Biblia, libro de los Hechos, capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 34. Y voy a usar una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. ¿Bien? Hechos 17, del 16 al 34. Quiero explicarle algo. Veo que a veces usamos diferentes versiones. Yo y Eduardo generalmente usamos NBI, Cristian suele usar la Biblia de las Américas, creo que José usa Reina Valera. ¿Y Lucas, qué usas vos? ¿Cuál? Bueno, bien. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es esto de las traducciones? Bueno, quiero decirle que todas las traducciones son igualmente válidas. Lo que pasa es que las traducciones son creadas con una audiencia en mente, ¿bien? Con un contexto. O sea, cada traducción busca contextualizar la Biblia a una audiencia. Por ejemplo, a ver, acá, ¿quién tiene chicos de 8, 9, 10 años? Andrea y Oscar. ¿Qué versión utilizarías para la Meli, por ejemplo, o para la Julia? Reina Valera. No. Eso es si no querés que entienda nada. NTV. Eso por no usar la Reina Valera. Claro. ¿Bien? Yo usaría la versión lenguaje sencillo para los chicos, ¿tá? Porque es mucho más sencillo, ¿bien? Lenguaje sencillo, no hay que adivinar tanto, no hay que ser tan inteligente. Bueno, vamos a leer el pasaje y comenzamos con el sermón. Dice así, Hechos 17, del 16, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. Entonces Pablo estaba en Atenas, vio la ciudad entregada a la idolatría, y él iba hablando del evangelio en diferentes lugares, en la sinagoga y en la plaza pública. Versículo 18 dice: también debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Me gustaría saber qué dice el lenguaje sencillo ahí. Epicúreos y estoicos, cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con estas ideas raras? Otros decían: parece que predica de unos dioses extranjeros. Entonces los llevaron al concilio supremo de la ciudad y le dijeron: ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quienes ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todos y satisface a cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra, de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Versículo 27. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no estaba lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron también algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar que Dios sea como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra.
En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y le demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaba Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Dámaris y varios más. Bueno, hasta ahí la lectura. Bueno, en esta mañana vamos a tratar de entender esta situación donde Pablo va a predicar en Atenas. Bien, y para empezar vamos a hacer un juego. ¿Saben lo que es una asociación libre? Yo le voy a nombrar Atenas y usted me diga lo primero que se le viene a la cabeza. No hablamos ni de Pichi Campana ni de Marcelo Milanesio, estamos hablando de la ciudad de Atenas, ¿está? Atenas, levante la mano, a ver, ¿quién? Allá, Atenea, bien. ¿Qué más? Dani. Espartanos, ¿bien? Un poquito más abajo los espartanos. Los espartanos vivían en la ciudad que se llama Esparta. Pero está bien, es la asociación libre, es un juego, lo primero que se te viene. ¿Está? Son muy guerreros por eso. ¿Qué más? Filosofía. ¿Qué más? Grecia. Partenón. Gladiador. Artemisa. El Pichi Campana, dice Edward. Bueno, les falta, digamos, ¿quiénes son los 2 o 3 ciudadanos atenienses más conocidos? Platón y Aristóteles. ¿Conocen el chiste del Platón y Aristóteles? ¿No lo conocen? Bueno, breve. Dice que iba Aristóteles con un discípulo de él con un tenedor muy grande, ¿viste? Entonces le dice, ¿a dónde vas? No, voy a comer en la casa de Platón, dice. Bueno, eso es la introducción. Bueno, espero que se acuerde de la importancia de Aristóteles y Platón, los 2 filósofos más importantes. ¿Está? Esa es la píldora, sí, esa es la píldora. No, por favor, que esa no sea la píldora. Bueno, aquí vemos a Pablo, que era un judío, entrando en un lugar que era la cuna de la filosofía. A ver, no hay 2 personas más influyentes en la historia de la humanidad que Platón y Aristóteles. Toda la historia de las ideas ha sido grandemente influenciado por estos 2 hombres. Increíblemente influenciado. Entonces, Pablo, que es un judío, llega a esta ciudad y vamos a tratar de entender cómo es que este hombre, siendo un judío, puede comunicar, hablar la verdad acerca del evangelio en esta ciudad. Y vamos a hablar básicamente de 2 cosas. Vamos a ver cómo lo hace, punto 1, y por qué lo hace, punto 2. ¿Bien? Se tiene que acordar de 2 cosas. Pablo en Atenas, el cómo lo hace y el por qué lo hace. El cómo lo hace, vamos a resumirlo con una palabra. Pablo está contextualizando el mensaje. ¿Bien? ¿Qué significa esa palabra, contextualizar el mensaje? Todos nosotros sabemos lo que es contextualizar. Vamos a empezar por un ejemplo de lo que no es contextualizar. Yo en una época, creo que con Sergio Florindo también participábamos de un ministerio que era visitar a los hospitales. Bien. Y había un hermano que con todo el amor del mundo estaba siempre ahí, visitando al hospital y predicando el evangelio. Pero este hermano tenía un evangelio muy empaquetado, total, no tenía la capacidad de contextualizar. Bien, entonces él entraba y decía, permiso, quiero hablarle del evangelio, Dios le ama, usted es un pecador y se va a ir al infierno, tiene que aceptar a Jesús. ¿Quiere aceptarlo? Así. Y no importaba, digamos, quién era el paciente. Bien, porque en un hospital usted entra en una sala y quizá hay una persona que se operó de la vesícula y mañana le dan el alta, o una persona que tiene un cáncer y le faltan 3 días, o una persona que se acaba de hacer una cirugía plástica y está pensando, ¿se da cuenta? O sea, el mensaje no puede ser igual para todos. O sea, si vos estás con una persona que está a punto de morir,
la charla, digamos, tiene que apuntar a eso. O una persona que está sufriendo, o una persona que mañana está pensando en irse de alta. ¿Se da cuenta que hay que contextualizar? Bien, el primer ejemplo fue lo que no hay que hacer. ¿Bien? Contextualizar es hablarle en una forma que la persona pueda entender y que se pueda aplicar a la situación. Bueno, ahora vamos a prestar bien atención a cuál era la audiencia. Habíamos dicho que eran filósofos, pero ahí se nombran dos grupos de filósofos que empiezan con E y que, dígame la verdad, el que no, ¿quién sabe lo que son los epicúreos y los estoicos? Seguramente el fin de semana se la pasan discutiendo acerca de estoy a favor de los epicúreos y yo estoy... No. Bueno, no es algo que todos conozcamos quiénes son los epicúreos y los estoicos. Vamos a explicar brevemente qué son los epicúreos. Los epicúreos básicamente no creían en los dioses y si los dioses existían estaban muy lejanos. Eso se llama deísmo, ¿bien? Pero básicamente no le dan mucha bolilla a la religión. Ellos se dedicaban básicamente a la búsqueda de la felicidad y fundamentalmente a evitar el dolor. O sea, sentido común, digamos, si los dioses no existen, tratemos de, si hay una sola vida, porque ellos no creían en la vida después de la muerte, y, o sea, si esta es la única vida que hay, tratemos de pasarla la mejor que podemos, ¿bien? Esos eran los epicúreos. Los estoicos eran totalmente lo contrario. Eran personas que fundamentalmente se concentraban en la virtud, No sé si usted ha entrado a un shopping últimamente o una librería y ahora ya no tanto, pero antes había en muchos en el frente hay muchos libros sobre estoicismo. Es como que hay un resurgimiento del estoicismo. ¿Ahí lo notó? ¿Sí? Bueno, hay un resurgimiento del estoicismo. Esto de la búsqueda de la virtud, ¿no? Las virtudes para los griegos fundamentalmente eran el coraje, la paciencia, el dominio propio, ¿no? Y sobre todo los estoicos hablaban de esto de no dejar llevarse por las emociones. ¿Bien? Por ejemplo, a Juan acaba de perder un hijo, sin embargo tuvo una actitud estoica ante esa situación. ¿Qué significa? Que no se dejó mover, digamos, que no lo destruyó emocionalmente. Eso es tener una actitud ante la vida. Bueno, eso era lo que creían los estoicos. Los estoicos creían en la vida después de la muerte y creían, digamos, eran panteístas, básicamente que Dios estaba en todos lados. Y ellos usaban una palabra que creían que el logos estaba en toda yo digo la creación, la naturaleza. Así como, por ejemplo, usted, digamos, en cada árbol, en cada planta hay savia, digamos, en cada parte de la naturaleza, digamos, está el logos, digamos, que es esta parte divina que le da el sentido al universo. Ahora, el Evangelio de Juan dice que Jesús es el logos, ¿bien? Bueno, eso se lo dejo para que lo investiguen en su casa. Bueno, estos son los epicúreos y los estoicos. Son personas que es como hablar con gente hincha de River y hincha de Boca, ¿bien? Estaban bastante confrontados en sus creencias. ¿Hasta ahí me siguen? Si alguien no entendió algo, levante la mano, ¿bien? Y pregunten, siéntanse libres, porque acá la única forma de aprender algo es preguntando, no yéndose con la duda. Ahora, interesantemente, vemos que Pablo sabe contextualizar con esta gente. Y lo primero que hace, encuentra un punto de contacto con ellos. O sea, empieza a hablar de algo que tienen en común. Y la verdad es que yo simplemente esto se lo da la observación. Él estuvo paseando, estuvo dando vuelta por la ciudad, por los altares, conoció cómo era la cultura, estuvo un tiempo, y aquí que él se cruzó con algo que le dio un puente de entrada para hablar. ¿Qué es esto del Dios desconocido? ¿Bien? O sea, ellos tenían un altar a un Dios desconocido. Y ahí es donde empieza la charla. O sea, ahí es donde podemos decir, ¿por dónde le entro? Bueno, acá hay muchos vendedores, ¿ves? Con varios vendedores y algunos son buenos, son picantes. Bueno, siempre están tratando de vender y dice, ¿por dónde le engancho este?
Lo engancho por el fútbol, lo engancho para poder venderle, no sé, un auto, un plan. Bueno, Pablo, con un interés mucho más superior, decía, bueno, ¿cómo puedo hacer que el mensaje puedan entenderlo y llamar la atención? Entonces le dice, a este Dios al cual ustedes adoran, pero del cual ustedes mismos dicen que no conocen, este es el Dios a quien yo le estoy anunciando. Entonces empieza a hablar de este Dios y empieza a decir algunas cosas, como por ejemplo en el versículo 24 dice, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra y no vive en templos hechos por hombres. Bueno, lo primero que dice es que este Dios es el Señor de todos y es el Creador. Recordemos, los griegos eran politeístas y a diferencia del cristianismo, el cristianismo decía, nosotros creemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Bien? ¿Decimos eso? Bueno, los dioses griegos son creados a imagen y semejanza de los hombres. ¿Quién leyó los libros de Percy Jackson? Yo creo que quizá Mateo. ¿Te gusta Percy Jackson? ¿Sabes quién es Percy Jackson? Bueno, en los libros de Percy, allá bien, Agustina. La serie de Percy Jackson habla mucho de la mitología, es para adolescentes, pero habla mucho de la mitología griega. Y por ejemplo habla de Dionisio. Dionisio era un dios de los griegos que, ¿qué le gustaba hacer? Le gustaba tomar. ¿Está? Después había otro dios que se llamaba Zeus, que de noche, a veces, solía venirse, mezclarse entre los humanos y violar mujeres. ¿Tá? O sea, imagínate lo virtuoso que eran los dioses griegos. De tal forma que los griegos no adoraban a estos dioses porque los estimaban, ni porque les parecieran ejemplo de virtud, sino simplemente porque les tenían miedo. Entonces, para, digamos, apaciguar la ira, les sacrificaban. El Dios de los cristianos es algo totalmente diferente. Es un Dios al cual Pablo empieza a mostrarle, es un Dios único, a quien se puede admirar, es el Dios que es el Señor de todo, es el creador del cielo y la tierra. Y comienza diciendo, este Dios no tiene necesidad de nada. Bien, este Dios obviamente no necesita ni alcohol, ni necesita bajarse de noche para tener relación. No, es un Dios independiente de los seres humanos. Continúa diciendo, este Dios es un Dios que de un hombre creó a todas las naciones y de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada uno. Este Dios, en otras palabras, es el Dios que está en control de todo. O sea, este Dios es un Dios poderoso, soberano, que ha decidido cómo iban a ser las cosas. No es un Dios caprichoso como los dioses de los griegos. Versículo 27 dice, su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran. Bien, acá dice algo muy interesante. Este Dios, que es invisible, sin embargo, ha dejado pruebas de sí mismo en toda la naturaleza. En toda la naturaleza. En otra parte, en el capítulo 14, cuando también le predica a un ambiente de personas que no eran judías, le dice, mire, Dios se ha manifestado en diferentes formas y cada vez le demuestra su amor, por ejemplo, enviándole lluvias, dándole alegría en su corazón, y todo esto lo da para que el hombre le busque, ¿no? Para que el hombre le busque. Ahora, en el versículo 28 dice una frase interesante, dice, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Acá hay algo muy interesante. Acá Pablo no está citando, hasta ahora citó el Antiguo Testamento. No. Bien. Si bien conceptualmente todas estas ideas vienen del Antiguo Testamento, pero en ningún momento dice, sí, porque en el libro de Génesis, la Biblia, o sea, imagínate,
no conocían ellos. Era un sinsentido hablarle de algo que no conocían. Pero sí tenían unos poetas que habían dicho estas frases. Entonces Pablo trata de comunicar la verdad del Evangelio en términos que la gente pueda entender. Déjeme darle un ejemplo. Si queremos hablar del pecado, si usted quiere hablar del pecado, y quizá la gente, el pecado es una palabra totalmente fuera de moda, no sale en los diarios, solamente lo va a encontrar el domingo en la iglesia o en la Biblia, y es un concepto que la gente no está familiarizado. Ahora, si yo quiero hablar con una persona de entre los 70 y los 80 años, por ejemplo, le voy a decir, ¿sabes qué? El pecado es como dice Cambalache, ¿bien? Ese tango de Santo Discépolo, ¿tá? Hay muy pocos que lo conocen, los más chicos no tienen ni idea de lo que hablo. Cambalache dice, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Fue así en el 506 y en el 2000 también. Da lo mismo ser ladrón, estudiante, ¿no? ¿Quién más se acuerda de una frase? El que no roba es un gil. ¿Bien? O sea, esa es la cultura de Cambalache. ¿Bien? O sea, en ese tango reconoce una realidad, que las cosas están torcidas. ¿Se dan cuenta cómo podemos linkear la doctrina del pecado con ese canto? Bien, una para los que son un poquito más jóvenes. Hay una canción de Vicentico que dice, las cosas no son como yo soñaba, no son como yo quería, no son como imaginaba. Cuando yo era chiquitito tenía una visión del mundo, estoy parafraseando, ¿bien? ¿La conocen en la canción? ¿Qué habla de eso? De una realidad que todos experimentamos. Nosotros cuando éramos niños creíamos que la vida iba a ser otra cosa y cuando llegamos a la adultez nos dimos cuenta que no eran las cosas como... ¿Y eso de dónde viene? De la imagen de Dios en nosotros y de la realidad del pecado. Les debo para más adelante un ejemplo del reggaetón, porque no escucho el reggaetón, pero espero que me hayan entendido el punto. Daniel me dice que no. Bueno, ¿entienden? Cuando uno habla con gente, digamos, tiene que adaptarse a donde están ellos. ¿Está? Bueno, ahora quiero hacer un paréntesis. Esto lo saqué de un autor que se llama Tim Keller. Dice que cuando uno habla con personas de diferentes culturas, hay cosas que uno debe afirmar, o sea, decir, están buenas, y hay cosas que uno debe confrontar. ¿Bien? Por ejemplo, si todo lo que uno hace es confrontar a la gente, decir, mira, todo lo que hace está mal, no, estás negando una realidad, que en cada ser humano hay una imagen de Dios. ¿Me siguen hasta ahí? ¿O me explico? Pero si no confrontás las ideas, el pecado, corre el riesgo de caer en un sincretismo. ¿Saben lo que es el sincretismo? Es una mezcla, o sea, vos llegás, por ejemplo, pasó esto, por ejemplo, pasó en gran medida en Latinoamérica, donde hubo mucha mezcla entre el cristianismo y las religiones de la Pachamama, ¿no? El Gauchito Gil, hay un sincretismo, digamos. Está bien, vos vas el domingo a la iglesia, pero San Expedito y San la Muerte, ¿se dan cuenta? Es como que no hay una confrontación, hay una mezcla allí. Entonces, acá vamos a ver que Pablo, si bien habla de esto, de las culturas, va a donde ellos están, pero empieza a llevarlos y empieza a confrontarlos. Y eso empieza, por ejemplo, en el versículo 30, dice, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de esta gente. Bien, ahora, póngase a pensar por un segundo. Esta gente, que eran filósofos, ¿qué se creían? Eran sabios, ¿entendés? Que venga un judío y le diga, ustedes todos son unos ignorantes, en términos, digamos, sencillos, es un insulto. ¿Está? Él le está diciendo, Dios pasó por alto la ignorancia y ahora manda a todos, en todo el mundo, en todas partes, que se arrepienten de sus pecados y vuelvan a Él. O sea, está todo bien, Pablo se identifica con ellos, empieza a explicar quién es este Dios, pero llega un punto donde hay una confrontación. Le dice, ustedes, todas estas cosas que están haciendo, todos estos ídolos a los cuales adoran, ninguno sirve de nada.
son unos ignorantes y tienen que arrepentirse. Y les habla de la realidad del juicio venidero, y si bien allí no es explícito, no utiliza la palabra Jesús, les habla de la resurrección. Dice, Dios ha designado a alguien que va a juzgar a todos, a quien dio demostración de quién era, sus atributos, levantándolo de entre los muertos. Y fíjense que estaba todo bien hasta que escucharon hablar de la palabra resurrección. Bueno, acá viene, todas las culturas tienen, digamos, como piedras de tropiezo a la hora de creer en el cristianismo, ¿tá? O sea, hay cosas que son, variando la cultura, son más difíciles de creer. Para los griegos, la idea de la resurrección era algo difícil de creer. ¿Por qué? Y no porque no hayan visto, como nosotros, a ver, no resucita gente todos los días, obviamente, sino porque les parecía un sinsentido la resurrección. O sea, que alguien muriera, se liberara de lo que ellos consideraban la cárcel, que era el cuerpo, y volviese a levantarse de entre los muertos y volver a la cárcel, que para ellos era el cuerpo, ¿bien? Era un sinsentido. Esas son las ideas básicamente del platonismo, pero que estaban muy fuertes. Le voy a dar otro ejemplo para que usted me entienda esto de que cada cultura tiene dificultades. Por ejemplo, en el Islam, si vos le decís que Jesús es el Hijo de Dios, les cuesta un montón entenderlo. Porque para un árabe, se lo voy a poner en términos muy sencillos, si Jesús es el Hijo de Dios, Dios es el Padre y la Virgen María es la Madre, entonces los hijos ¿cómo vienen al mundo? Por medio de tener relaciones sexuales. Entonces para ellos pensar que Dios, el Eterno, el Absoluto, haya tenido relaciones con la Virgen María, le parece una abominación. Por lo tanto, le parece una estupidez que Jesús sea el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces cada cultura tiene algunos impedimentos intelectuales. Bueno, para ellos era el tema de la resurrección. Sin embargo, Pablo evita hablar de la resurrección. No. A ver, porque si bien estamos hablando de que es importante contextualizar, pero una cosa es contextualizar y otra cosa es esconder cosas que pueden dañar. ¿Bien? Llega un momento donde vos tenés que decirle, mira, esta es la verdad, te guste o no te guste. Hay un autor que se llama Martin Lloyd Jones que dice lo siguiente: cuando alguien entra en una iglesia, lo único que les debe ofender es el evangelio. Lo doy de vuelta. Cuando alguien llega a una iglesia, lo único que le debe ofender es el evangelio. No que no hay café, no que pasaron la ofrenda, no que los músicos cantaron muy alto o cantaron muchas canciones o el pastor cuenta malos chistes, no. Lo único que debe ofender es el evangelio, o sea, esa confrontación con los pecados. ¿Bien? Ahora, el resultado de la predicación se puede resumir en lo siguiente. Hay gente que dijo no, hay gente que dijo, bueno, ya te vamos a escuchar, y un grupo de personas que creyeron. Hasta aquí el cómo. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Una pregunta? Estoy muy pensativo, pero podés preguntar, no es retórico. Ahora, sinceramente, ¿cuántos de ustedes creen que no saben compartir el evangelio? ¿O que les dificulta compartir el evangelio? Voy a levantar la mano. Te voy a tomar a vos, Eduardo. ¿Vos no sabés cómo compartir el evangelio? Bien, perdón. Voy a borrar esa frase. ¿Cuántos creen que no saben cómo compartir el evangelio? Yo creo que la mayoría, salvo quizás los más nuevos, todos sabemos el cómo. ¿Bien? A todos creo que nos cuesta porque, y acá está la clave. Ya explicamos el cómo. Ahora explicamos por qué Pablo compartió el evangelio. ¿Bien? Y esto es muy cortito, lo vamos a ver en el versículo 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas,
se indignó profundamente a ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. El versículo 16 es la clave, me parece lo más importante de todo el mensaje. Todo lo demás, si quiere, se lo puede olvidar. Esto es lo más importante. Para que nosotros podamos compartir el Evangelio como lo hizo Pablo, debemos estar donde él estuvo, debemos ver lo que él vio, debemos sentir lo que él sintió. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Debemos estar, ver y sentir lo que él sintió. ¿En dónde estuvo? Dice que él estuvo en el mercado público. Esa palabra que sale como mercado público, cuando nosotros pensamos en mercado público, no sé, a mí se me viene o el mercado norte o el mercado sur, digamos, es como que, bueno, o no sé, el shopping center. Bueno, el mercado público en la antigüedad es el lugar más importante. Es el lugar donde se vendían cosas, donde se hablaban de las últimas ideas, donde llegaban las noticias, donde estaban los políticos, donde estaban los charlatanes, o sea, era el lugar más importante. ¿Bien? Donde se cocinaba la cosa, ahí estaba Pablo. Y él ve algo, dice, ve que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Y eso le dolió en el corazón. Eso lo hizo que se indignara en su corazón. Ayer, como estaba lloviendo, veo día de lluvia, tengo 4 chicos, ¿a dónde voy a ir? Si no se fui a ningún lado. Esta vez no fui al nuevo centro shopping, sino fui al shopping de Villa Cabrera. Y mientras estábamos ahí estábamos esperando a los chicos que trajeron un conito de McDonald's de vuelta, de 1.200 pesos. Mientras estaba ahí, estaba pensando en esto, estaba observando a la gente y veía los adolescentes. Y vi 2 o 3 parejitas de adolescentes de novio, la chica vestida hipersexualizada, la nena, quemando etapas, ¿no? Pensaba, no me gustaría que mi hija se vistan así. Después pensaba, estos chicos, los varones, en vez de estar jugando al fútbol, haciendo algo, ¿qué hacen un sábado a la tarde acá en el shopping, digamos? Empecé a pensar en ellos, en sus realidades, empecé a pensar en los padres, qué están haciendo los padres, que no se dan cuenta. Y no me gustaría que mi hijo viva en esa realidad, y me causó dolor, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que hacer movernos, digamos, para que podamos hablar. Cuando pensamos en la realidad que lleva mi vecino, yo tenía un vecino antes que la golpeaba a la esposa, bueno, ahora se fueron los 2. Pero bueno, así. Todos ustedes, si están y prestan atención, van a ver que este mundo está lleno de personas que tienen una gran necesidad de Dios. Y eso les aseguro que si ustedes son así un poquito de sensibles, eso los va a llevar a tratar de compartir el Evangelio. Dice la Biblia, y con esto termino, dice que Jesús, cuando veía las multitudes, sintió compasión de ellas porque los veía como ovejas que no tienen pastor. Y piensa en un momento en esto. Piensa en sus vecinos, quizá en algunos familiares, y los ve y decís, che, esta gente no sabe por dónde va. No tienen un destino. Como decía la canción, ¿vieron esa canción que cantamos? Creo que la 4ª fue. Por mucho tiempo, ¿cómo es? Mucho tiempo busqué una razón de vivir. O sea, hay un montón de gente que está tientas a ciegas tratando de buscar cuál es el sentido de la vida. Y prueba con diferentes cosas. A ver, nosotros que hemos conocido al Dios verdadero, que lo tenemos, que lo conocemos, es nuestro deber compartir este mensaje que le puede dar el verdadero sentido a la vida de cada uno de los que nos rodea. Terminamos con una oración. Señor, te damos gracias por esta narración que nos trae el Señor a reflexionar en cuanto al cómo, pero fundamentalmente al por qué. Te pedimos, Señor, que puedas mover nuestros corazones para que podamos hablar de ti, Señor. Señor, creo que a veces no necesitamos saber tanto,
pero sí lo que más necesitamos es un amor profundo por las personas que nos rodean. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.